Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Aunque llegue la noche, hoy el sol sale para todos. La luna se cubrió con un tul de lágrimas oscuras, de esperanza. Hoy camino y existo, te llevo, te sigo. Y aunque no esté, estoy con vosotros. Muy buenas noches, señoras y señores. Como cada semana, como en cada oportunidad que tenemos el placer de compartir con ustedes, como en cada ocasión, como en cada oportunidad en la que pegamos en vuestra puerta y nos dejan entrar, pretendemos en estos programas, en estas citas, en este encuentro, acercarles siempre el plan humano. El aspecto, hombre, un tanto sentimental, es verdad, pero sobre todo del recuerdo. Del recuerdo de aquellas personas que ya no están con nosotros, de esos seres queridos, entrañables, que más o menos importantes, pero forman parte de nuestra propia historia, de la historia del ser humano, del hombre. Es la historia de cada uno de nosotros que nos gusta compartir y recordar cada semana en este programa. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos poco más de 60 minutos cada jueves, gracias por vivir con nosotros, revivir con nosotros los recuerdos. Sobre todo fue nuestro protagonista esta noche, el que está, pero no está. Fue, yo diría, un hombre ejemplar, un hombre cabal. Fue sobre todo también un hombre honrado, un trabajador honrado, alguien que pudo perfectamente disfrutar del encanto que significa ser amigo de sus amigos, alguien que de corazón ejemplar y profundamente religioso creía en la vida, creía en el ser humano, creía en el sentir y en el de arriba. Marido y padre ejemplar e ideal, hace pocos días se han cumplido 17 años desde que no está aquí, presente, pero lo está. Vamos a recordar esta noche la entrañable figura de un sanroqueño de pro que, sin alardear demasiado, supo llevar el banderín de enganche, supo llevar el estandarte de sanroqueño, noble, sencillo y honrado. Vamos a recordar esta noche, si ustedes lo permiten, a Ángel Piña Cruces. Y para hacerlo posiblemente lo podíamos hacer cogiendo del canasto de frutas, cualquiera de ellas, ¿verdad? Pero nos ha parecido que la fruta más cercana a Ángel, evidentemente, es su propia mujer, con quien compartió posiblemente los mejores años de su vida y la ilusión y la alegría de vivir, sobre todo de vivir. Beli Batista Rodríguez, buenas noches, Beli. Hola, buenas noches. 17 años, me parece que fue ayer, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Pues muchos acontecimientos en casa. Ángel faltó en el 81, porque yo la palabra morir no me gusta decirla. Yo siempre digo faltó, porque para mí sigue viviendo en mi corazón, en cada uno de sus hijos, que tienen todo algo de su padre. Eso para mí sigue viviendo en nosotros. Entonces, pues sí, después de faltar él, hubieron muchos acontecimientos en casa. El nacimiento de María Ángeles, que nació a los 3 meses de faltar él.
Juan se ordenó en diciembre del 81 de diácono. Después, en el 82, bueno, también nació María Ángeles, hizo la comunión Lidia y se bautizó María Ángeles. En el 82 se ordenó Juan de sacerdote. Ya después se casó Ángel y Manolo en el 91. Jesús en el 96. Y muchas cosas en casa, pero en fin, siempre con sus recuerdos y su presencia. Cuando el tiempo pasa, cuando los recuerdos agolpan, permítame, Beli, decirle que hay una canción por ahí que dice ¿qué tal le va sin mí? ¿La vida les ha ido a ustedes como Ángel quería que les fuera? Pues sí, sí, porque su falta fue en casa, porque muy grande, pero después la vida continúa en sus hijos, en mí, porque la vida tiene que seguir en los que viven. Y seguimos adelante con la ayuda de Dios y también la de Él. Hay cosas que cuestan trabajo asimilar, ¿verdad? Pero cuando se tiene una fe, cuando se tiene una creencia y cuando se tiene, ¿por qué no decirlo?, un amor, las cosas se sobrellevan un poco mejor, ¿verdad, Beli? Pues sí. La fe, desde luego, es muy grande y se sobrellevan las cosas. Y después también que los hijos te ayudan mucho, que es lo que a mí me ha pasado, he tenido siempre mucho apoyo en mis hijos. Ángel Piña Cruces nació, señoras y señores, en San Roque, 1 de octubre del año 1925, hijo de Juan y Lucía, agentes comerciales. Sí. Y la historia continuaba, ¿verdad? Y continúa hasta nuestros días. Es una herencia familiar, ¿verdad? Pues sí, porque precisamente nosotros nos vinimos en el año 63, que murió su padre. Ya en Tánger, en fin, hubo que empezar a salir de allí porque los moros empezaron a coger la independencia y su madre pues vio oportuno y además vio que era el más idóneo de sus hermanos para seguir con el negocio de su padre. Y ya pues nos vinimos a San Roque. Una familia, lo decíamos al principio, trabajadora, cabal, honesta, que siempre tuvo sus residencias familiares en la calle San Nicolás. Eso supuso mucho para los Piña, ¿verdad? Pues sí, nosotros desde luego nos vinimos y estuvimos 2 años y medio viviendo en la calle San Nicolás hasta que dejaron la casa que estamos hoy en la calle Málaga. Su infancia, la infancia de Ángel, fue prácticamente en San Roque sí, toda su adolescencia, de niño, ¿verdad? Él fue monaguillo del Padre Arenilla, también perteneció a un equipo de fútbol, en fin, hasta que ya después, cuando hizo el servicio militar, pues lo hizo en Marruecos, en Tetuán. Me imagino que serían 2 años y ya después pues se quedó en Tánger, viviendo con unos tíos que vivían en Tánger. Él se quedó en Tánger. Beli, ¿qué recuerdas de lo que él le contaba de su infancia de San Roque? ¿Cómo vivió la infancia, sus años? Pues siempre me lo contaba bien, contento, o sea, lo que es una familia aquí de San Roque. Incluso cuando él estaba muy vinculado en San Roque, su padre, cuando nosotros ya nos casamos, su padre escribía toda la semana. Y entonces nos contaba, cuando se quisieron llevar Nazareno, su padre le contaba en las cartas que tuvieron que hacer, que hacían en la iglesia, que estaba la gente allí para que no se llevaran al Nazareno. Él, aunque no estábamos en San Roque, él estaba muy al día de las cosas de San Roque. ¿Cuál era su pandilla? ¿Con quién se juntaba? Pues él... ¿Quién eran sus amigos? Manolo García, Luis Ferrer, y en fin, todos estos que eran... ¿La camarilla de la época? De la época aquella. ¿Y qué hacían los niños de entonces? ¿Qué le contaban? Pues nada, eso, tenían lo del fútbol, el monaguillo, y iba al colegio también, o sea, en la escuela, o sea, lo normal me imagino, de aquella época que vivieran en San Roque. ¿Fue don Ángel buen estudiante o no? Pues regular, su madre me contaba a mí que fue regular, sí, sí. No era de los más listillos de la casa, ¿verdad? No. Sin embargo, los negocios bien, ¿verdad? Sí, sí, él el negocio le iba muy bien. Sí, en los negocios sí, gracias a Dios, el negocio le iba bastante bien. Beli, todo esto fue dando pasos, los años fueron cumpliéndose, él se fue haciendo ya un jovencito
y llegó la hora de cumplir con la patria, de hacer el servicio militar. Sí. ¿Aquello qué supuso para él? Pues lo normal de que supone para la gente joven tenerse que marchar a Marruecos, no sé. Y él lo hizo en telecomunicaciones, o sea, que él me contaba a mí que la mili hizo una mili bastante buena. ¿Él lo hizo en Tetuán? En Tetuán. Estuvo un tiempo, y de aquella época de Tetuán, ¿qué recuerda? ¿Le contaba algo? Él hizo, bueno, pues un servicio normal, pero ¿tuvo algún tropiezo? ¿Tuvo alguna anécdota importante que...? Pues no, él a mí de la cuestión de la mili eso no... No le contamos. No. ¿Y se quedó allí? Se quedó en Tánger. Le gustó las tierras Sí, comunas, sí. ¿no? ¿Cómo fue aquello de quedarse en Tánger? Pues como tenía unos tíos allí, y claro, me imagino que el trabajo aquí estaría, y ya él encontró allí trabajo, se quedó en Marruecos, en Tánger viviendo, trabajó en Sacon Espí, que allí fue donde yo lo conocí. O sea, él a mí ya desde luego me conoce, porque una novia de mi hermano vivía por donde vivían sus tíos, y él por lo visto ya se había fijado en mí. Pero yo, claro, y cuando ya él se enteró que yo entraba a Sacon Espí a trabajar, pues la verdad, después ya me lo contaba que se alegró mucho, y ahí fue nuestro primer contacto, y no hablamos solamente 2 años. Fueron sus padres allí a Tánger, y él me los presentó, y cuando él le dijo a su madre que se había echado novia, dice, no me hace falta que me digas quién es la chiquita rubita que tú me presentaste. O sea que su madre ya se dio cuenta cuando él me presentó a su madre, que ya, y nada, y nos casamos en Tánger. Juan y Manolo nacieron en Tánger y ya en el 63, pues ya te digo, nos vinimos aquí a San Roque a vivir. Meli, ¿cuándo fue la primera vez que le viste? O sea... Pues en Sacon Espí, cuando yo empecé a trabajar. ¿Y cómo fue aquello? ¿Fue una mecha? ¿Te preguntó por algo? ¿Te buscó por algo? No, porque precisamente yo llevaba él trabajaba en el almacén de Sacon Espí. Entonces teníamos que hacer la revisión de la mercancía y hacer los vales. Yo tenía que ir todas las noches, después, antes de cerrar, hacer los vales y hacer la revisión de la mercancía. Y ahí fue nuestro primer contacto. ¿Y aquello fue un flechazo? Pues sí, desde luego que fue un flechazo. ¿Lo tuvo usted claro desde el principio? Sí. ¿Y cómo que yo eso en la familia Batista? ¿Bien? Pues bien, sí, claro, sí. Él lo tuvo claro desde el principio, creaste la familia y bueno, muchos años en Tánger, Muchos años en Tánger, 20 años en Tánger. Sí. ¿Cómo se hizo la vida allí para él y para ti? Pues bien, en Tánger se vivía muy bien, porque en aquella época era internacional, y entonces, la verdad, en Tánger se vivía muy bien. Ya después, cuando empezaron los musulmanes que ya querían la independencia, ya que yo empezó la cosa a variar, y ya entonces, pues casi todo el mundo empezó a venirse para España. ¿Él siguió trabajando en lo mismo ahí en Tánger? Sí, en Sacon Espí siempre, hasta que no se vino a San Roque. ¿Ese trabajo cuál era? ¿De qué era? Pues él llevaba el almacén de Sacon Espí, toda la cuestión de mercancía, los balances, todo lo de... ¿Agente comercial? Lo que le habían enseñado. Después tuvo que, que seguir. Ya cuando nos vinimos a San Roque, siguió con lo de agente comercial, el trabajo de su padre, pero aparte era delegado de los telescopios estos de una compañía de Barcelona, Cataluña Visión, y era el delegado, y entonces tenía que ir a Málaga, Cádiz, en la línea que también estaba, en San Roque que había uno de los cañones, y ya pues también llevó lo de los aparatos. ¿Qué recuerda usted del día de la boda? Pues nada, nos casamos temprano, porque queríamos ir a Madrid. Entonces había que coger el vuelo en Tetuán. Y lo que dimos fue un desayuno en el Casino Español de Tánger. Nos casamos, creo que fue a las 9 de la mañana. Fue temprano, ¿no? Sí, pero por la cosa de que el vuelo había que cogerlo temprano en Tetuán. Y fueron su familia, fueron todos sus hermanos, su padre, su madre, en fin. Y lo pasamos muy bien, toda la familia, y bastante bien, sí. ¿Luego a Madrid de viaje de novios? Sí, nos fuimos a Madrid, fuimos a Madrid, estuvimos en Madrid, Sevilla, estuvimos en Cádiz con sus hermanos, San Roque, claro, por supuesto, claro. Y bien, muy bien, la verdad. Precisamente ahora les estamos viendo en una imagen en un coche, ¿sería el coche oficial de la boda? Sí, sí. Claro, era muy jovencita Eli, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Eli? 22. ¿Y no te daba miedo lanzarte a la vida tan joven? Pues no. Pues nuestra juventud se la piensa un poquito más.
¿eh? Sí, con 21. Nuestra juventud se lo piensa un poquito más. Fueron años muy, muy joviales, años de mucho trabajo. ¿Cuál era vuestra meta en Tánger? Además de trabajar, ¿qué era lo que pretendíais? ¿Cuál era el futuro en el que pensabais cuando estabais en Tánger, Beli? Pues futuro, de momento era pues eso, seguir en el trabajo, y lo que pasa es que ya, pues nada, con la cosa de que su padre murió, pues nos tuvimos que morir, pero nos tuvimos que venir. Entonces, pues, era seguir el trabajo. ¿Pero pensabais ustedes, antes de que el padre de Ángel falleciera, No. que algún día os ibais a venir? ¿Era vuestra meta querer veniros? No, eso nunca. O sea, venir, no. Sino es por lo que ya en Tánger, en Marruecos fue ocurriendo, la independencia de los musulmanes, y ya pues claro. ¿Cómo vivisteis ustedes aquella época, por cierto, tan removida? Mal, se vivió mal porque lo primero que hubo fue que los moros revolucionaron todo, y entonces empezaron a romper escaparates en Socos Chicos, todo, y eso fue impresionante, porque después mis hermanos y Ángel y todos salieron, porque ya nos quedamos en casa, y salieron al Socos Chico, y estaba todo, era un vandalismo lo que había, las tiendas habían saqueado, y ya claro, y cada vez más, y entonces había que pensar de venirse de Marruecos. Nosotros éramos todos de allí, y ya el único que quedó en Tánger fue mi hermano, que trabajaba en el consulado, y claro, ese fue el único que ha estado en Tánger, que murió ahora el año pasado. El único, los demás todos, yo tenía a mi hermano mayor que también trabajaba en el banco, lo destinaron a Barcelona, y todos otra hermana que el marido también lo destinaron a Ceuta, porque ya toda la familia ya no querían estar en Marruecos. ¿Habéis vuelto luego a Tánger? Sí, yo he vuelto. ¿Con él? Sí, con Ángel, con Ángel, y después con mis hijos hemos vuelto. ¿Y qué pensabais cuando pisabais de nuevo la tierra en la que os conocisteis? Oye, pues la verdad, nunca se olvida eso, ¿verdad? En Tánger se vivieron muy buenos años y se vivió muy bien. O sea, una vida muy distinta a la que yo encontré cuando vine a San Roque. ¿Cómo fue el pedirle la mano a Beli, Ángel? ¿Te acuerdas de aquello? Pues sí, claro que me acuerdo. Precisamente, bueno, nosotros ya teníamos relaciones, y él tuvo que ir a hablar con mi hermano, porque no es como ahora, que no, él tuvo que ir a hablar con mi hermano al casino español. Y mi hermano pues llegó a casa y dice, oye, ha ido a hablar una persona que ha ido a hablar conmigo, que quiere entrar a casa, y ya le empezó a entrar a casa, pero antes tuvo que hablar con mi hermano, porque yo tenía 13 años cuando me quedé sin padre, y entonces mi hermano mayor era casi a las veces de padre, y claro, y tuvo él que ir a hablar con mi hermano, y nada, ella empezó a entrar en casa, que por cierto el día que entró a casa, fue el primer día, era el cumpleaños de un sobrino mío. ¿Y estaba toda la familia? Y estaban todos. Y yo tengo y las hermanas mías eran muy simpáticas y bromistas, y él, el pobre, con él haciéndose así en la camisa, y le decía a mi hermana, Doña Ángel, tiene mucho calor, ¿verdad? Decía, sí, estoy sudando. Esa fue la primera entrada en casa, pero en fin, a él todos lo querían mucho, porque era una persona, desde luego, todos mis hermanos querían mucho a Ángel, porque no porque fuera mi marido, ni padre de mis hijos, ni nada, pero yo creo que poco, como él. Beli, cuando estabais en Tánger, él te hablaba mucho de San Roque, de su gente, de su tierra. Sí. Él venía él aunque trabajaba en Tánger, él venía en el mes de agosto, era su mes de vacaciones, y iba antes a ver una sobrina suya que tenía en Casablanca, que era la hija de su hermano mayor, de Bernardo. Y ya le hacía fotos y eso, y después ya venía, y ya estaba verme aquí en agosto en San Roque. Él venía todos los años, venía. La vida, los años fueron caminando, fueron dando sus pasitos. Y efectivamente en el año 1963 falleció su suegro, falleció su padre, que, como decíamos al principio, era agente comercial, y él decide venirse para acá. ¿Eso cómo fue? ¿Él por qué decide venir y además venirse a vivir contigo ya? O sea, venir a viviros. Pues por eso, porque como ya en Marruecos no se estaba bien, pues y el trabajo de su padre, pues su madre fue la que insistió en que él se quedara con el trabajo de su padre. Fue por lo que nos vinimos, porque tampoco ya en Marruecos, pues la verdad, ya había tampoco se estaba a gusto. Claro. No, porque ya no. Claro.
Y usted no tuvo duda en acompañarle, claro. No, por supuesto, por supuesto, en ningún momento. Hombre, no lo digo por la duda personal, sino porque no conocía tanto quizás. Hombre, claro, fue un cambio muy brusco para mí. Claro. Como te digo, era distinto mi vida y todo, pero yo o sea, no obligación, sino que yo me tenía que venir con él, porque sí. Y entonces con Juan y con Manolo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijisteis los dos cuando de nuevo pisasteis la tierra de San Roque, de la comarca, otra vez esta parte de aquí del mar? Y bueno, con las maletas hechas, con los trastos en el coche, en la furgoneta. Bueno, nosotros en realidad, yo pienso que otras personas que vinieron de Marruecos vinieron peor que nosotros. Nosotros veníamos a una casa, él venía con un trabajo, mi suegra una mujer excelente y claro, no tuve las complicaciones ni de otras personas que sé que lo pasaron bastante mal a tener que venir de Marruecos. Nosotros no, porque vinimos por eso con una familia aquí. ¿Fue llegar, topar y trabajar del tirón? Del tirón. Del tirón. ¿Cómo fue esa nueva etapa? ¿Él cómo empezó? ¿Cómo fueron los principios? Pues muy bien, porque Ángel era una persona que se adaptaba a todo. Y como era tan sociable, pues él empezó con un trabajo hecho. Y claro, fue lo que le pasó a mi hijo Manolo, porque yo, cuando su padre faltó, fue porque entonces Juan estaba en el seminario. Y Manolo me estaba en el instituto, tuvo que dejar COU para empezar a trabajar. Entonces yo le decía, de momento te van a atender por tu padre, pero después cuando a ti te traten la gente, pues será por ti. Y así fue. Y así fue. Ángel Piña Cruces empieza como agente comercial y bueno, eso le empieza a crear un nuevo mundo, un nuevo campo, empieza a conocer gente que antes no conocía allí, en Tánger. Claro. ¿Eso fue para él un shock o él se asimiló muy bien? No, que va. Para él fue un continuar. O sea que para él no fue brusco, más fue para mí que para él. ¿Cómo fue eso de los anteojos, Beli? ¿Eso cómo fue? Eso fue porque esa compañía de Cataluña Visión, mi hermano era accionista de esta casa, y entonces pensaron, porque esto tenía que ser una persona de confianza, de responsabilidad, y claro, mi hermano como conocía a Ángel, pues no pensó en nadie mejor que en él. Y entonces vinieron el director de Cataluña Visión y mi hermano, hablaron con él y nada, y él continuó y empezó a trabajar con esto. Eso recordarán nuestros amigos espectadores porque todavía lo existen, todavía existen en numerosos puntos de nuestra geografía. Son los anteojos esos tan grandísimos, tan pesados, ¿verdad? Porque eran muy pesados. Y le daban mucho trabajo porque además los rompían, le hacían barbaridades. Cuando iba a Málaga venía a veces muy tarde porque el aparato lo había... Y sí, era bastante pesado la cuestión del aparato. La verdad es que tengo que decir que la genialidad y, bueno, no voy a decir que la novedad, pero el atrevimiento posiblemente de la familia Piña en enrolarse, permítame la expresión, enrolarse en aventuras, hombre, inverosímiles o un tanto difíciles, ¿verdad? Es una de las genialidades que os destaca, y os lo digo sinceramente porque Ángel con el pan patí, con el pan inglés, bueno, algo complicado también, ¿verdad? Porque claro no es algo normal, cualquiera se podría dedicar a lo mejor a montar una fábrica de cemento o de ladrillos, que podría ser lo habitual, la rutina, lo normal, lo que tiene acceso todo el mundo, ¿verdad? Sí. Emprender aventuras. ¿Qué se le va a ocurrir a don Ángel Piña Cruces? Dedicarse con Cataluña Visión a los anteojos, mire usted. Son cosas de verdad que... ¿A él le gustaba eso de los anteojos? Sí, además que él, porque él le gustaba mucho la mecánica. Entonces entendía, si no hubiera podido llevarlo, porque eso tenía cantidad de complicaciones, de cambiar la óptica, abrirlo, claro que sí. Y entonces, como él entendía por eso, lo podía hacer. Estamos, señoras y señores, con todos ustedes en directo, en Televisión San Roque, hablando de recuerdos, lo decíamos al principio, de añoranzas y sentimientos de alguien que sigue estando con nosotros, ahora mismo está aquí, perenne y presente, estamos absolutamente además convencidos. Ángel Piña Cruces, y de él seguiremos hablando en un instante, aquí, en este programa.
entre aquel niño de ayer y aquel hombre que fue, entre aquel niño de ayer y aquel hombre que es y que está, los recuerdos, las añoranzas, el testimonio de una vida, no nos cansaremos de decir que ejemplar, que recuerdan todos los miles de sanroqueños que le conocieron, el recuerdo de toda la gente que compartió con él su vida, su infancia, su madurez y su marcha. De nuevo saludos a nuestros espectadores. Estamos esta noche en el programa Espérame en el cielo y hablando con Beli Batista, la señora de don Ángel Piña Cruces. Hemos estado recorriendo a lo largo de la primera parte del programa, ¿verdad? Unos buenos pasos, un buen capítulo de su vida, ya no tanto pública, pero más de padre, más familiar, más de trabajador. Porque sepan ustedes, y quien no supiere, que conozca, que también Ángel Piña fue concejal, y con gran responsabilidad, por cierto, en el ayuntamiento de nuestra ciudad, en San Roque. Eran otros tiempos, eran otros aires, eran evidentemente otro gobierno, otro estilo de vida, ¿verdad? Pero a Ángel tampoco le faltó nunca el espíritu de colaborar, de hacer, de aportar a la comunidad. Buena parte de eso le ha transmitido a sus hijos, ¿eh? Buena parte de eso le ha transmitido a sus hijos. Él fue durante un buen montón de años, además, concejal en el ayuntamiento, en primera instancia con Pedro Hidalgo, el recordado alcalde. ¿Cómo fue eso de involucrarse, Beli, en la vida pública? ¿Él lo aceptó fácilmente? Pues sí, lo aceptó porque se lo propusieron y nada, aceptó porque además como él era tan sanroqueño, pues lo aceptó. Y entonces llevaba la delegación del hospital y la del cementerio, que por cierto yo a veces me reía con él porque era un poco supersticioso. Y muchos días, todas las mañanas, a primera hora teníamos a Vargas en la casa. Y yo decía, hay que ver con lo que hizo que tú eres. Y yo tenía entonces una señora que me limpiaba y me decía, a mí me da una cosa tan temprano, ve a Vargas aquí. Y nada, él lo llevó bastante bien. El hospital, pues fueron las primeras lavadoras y planchadoras que empezaron a tener las hermanas, pues fueron las que lo propuso enseguida, porque las hermanas todavía lavaban con las pilas y eso, y fue lo primero que él propuso para el hospital. Ya en esta etapa, y ahora seguiremos inmediatamente hablando de su etapa de concejal en el ayuntamiento, ya en esa etapa Juan era un poquito mayorcito. Sí. Juan, el hijo mayor de Ángel y de Beli, hoy sacerdote, destinado fuera de nuestra comarca, en concreto en la isla, en San Fernando. Juan ya despuntaría en algo, me imagino, con su vocación, por aquellos años, ¿o no? Bueno, en los años ya del concejal, sí. Pues sí. Yo, desde luego, él decirlo claramente no, pero yo sí terminó COU, me dijo que se iba, o sea, empezó a hacer primero de química, yo callada, yo sabía sus pensamientos, pero como él no dijo nada, pues nada, yo dije, pues no decía. Pero ya, al segundo año, cuando iba a empezar el segundo de química, pues nos dijo que se quería ir a Sevilla. Y yo le dije, ¿a Sevilla? Me decía que me quería ir al seminario. Entonces yo ya, porque yo sabía los pensamientos de él, pero yo influenciada por mí, nunca. ¿Por qué las madres lo saben todo? Porque esa intuición que tenemos las madres, además, ya me lo habían comentado a mí, pero claro, ya te digo, yo no quise porque yo, mis hijos, cada uno ha sido, a mí muchas veces hay personas que me dicen, hoy con lo que yo le he pedido a Dios tener un hijo sacerdote. Y yo, pues yo nunca le he pedido, primero que yo a Dios le digo siempre que sea su voluntad en todas las cosas. Y pedir tener un hijo sacerdote, yo pienso, es muy bonito tener un hijo sacerdote,
Pero siempre lo digo y lo digo que también es bonito ser un buen padre de familia y criar a sus hijos cristianamente. O sea, todo en la vida tiene sus méritos. ¿Qué frases, Beli? ¿Qué Sí. dice usted? Y esto viene a cuento porque ya saben que en este tipo de programas, amigos, intentamos siempre de ilustrar, ¿verdad?, dentro de lo que nos cabe, lo mejor posible, los recuerdos. Hace 11 años, Juan fue el pregonero del Santo Encuentro en San Roque. Saben que cada Jueves Santo la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima del Mayor Dolor organiza o convoca el Santo Encuentro con un pequeño pregón, siempre celebrado en la Plaza Andalucía, en el que se desarrolla este espiritual encuentro de Semana Mayor. Precisamente en el año 1986, hace 11 años, y hacía poco, relativamente poco, de la marcha del Padre, Juan, el hijo mayor, el hermano mayor, ya sacerdote, Sí. dio ese sermón, como decimos, y tuvo unas primeras palabras para el recuerdo, para su padre precisamente. Vamos a recuperar el sonido de hace 11 años y con una bellísima imagen además de Juan, vamos a tener oportunidad de oír esa intervención, ese sermón del Santo Encuentro. Escuchen. Santo es de vida no solo ya por mi ser de aquí, que también, sino sobre todo por el emocionado recuerdo de mi padre. Bien sabéis cuánto amaba y favorecía las tradiciones sanroqueñas, y en especial el Jueves Santo nunca dejaba de bajar a la Alameda para presenciar el Santo Encuentro. Muchas veces bajé yo de su mano para escuchar al predicador invitado cada año. Hoy soy yo quien os dirijo la palabra que sé, estoy seguro, que él escucha con alegría de padre y satisfacción de sanroqueño. A él, en primer lugar, dedico mi recuerdo en este momento. Este momento que me... Las palabras de un emocionado hijo que públicamente por primera vez agradecía lo que su padre, como buen sanroqueño, le había enseñado, entre otras cosas, ¿verdad? Fue un momento bonito, ¿verdad? Sí, fue muy emocionante, la verdad. Y además, ahora claro, no está, pero merece la pena escuchar el pregón del Santo Encuentro de Juan. Yo todos los años lo pongo, el día del Santo Entierro. Bonita costumbre. Sí. Bonita costumbre de él. Hablamos, sí. Que también eso porque él ya cuando nos vinimos, ya él empezó con el trabajo y eso, enseguida le propusieron que llevara la cofradía de industrial y comerciante. El señor de la caña. El señor de la caña. Entonces fue tesorero. Y siendo concejal, también fue hermano mayor de la Soledad y el Santo Entierro, que fue lo primero, o sea que se restauró entonces el Santo Sepulcro y el trono de la Soledad, que había una plaquita que lo ponía que Ángel Piña, no sé si esa plaquita seguirá en el trono de la Soledad. Fue lo primero que se restauró. Fue o era entonces la cofradía institucional, por decirlo de algún modo, sí, del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Y se levantó pues a muy gran alto nivel porque ahí participaba prácticamente casi todos los funcionarios, ¿verdad? Sí. Y Ángel fue el que era hermano mayor de la cofradía. ¿El qué pensaba de nuestra Semana Santa? Yo en eso también discrepaba un poquito con él, porque la verdad, pero sí, la Semana Santa de San Roque, bueno, y sí. Esa devoción luego sus hijos la han seguido. Sí, claro. Sí, bueno, y cuando él llevaba la de industrial y comerciante, entonces se decían todos los niños que eran chicos, Juan, Manolo, Ángel, todos que todavía conservo las túnicas en casa de la cofradía de industrial y comerciante, que se vestían todos.
Después de Pedro Hidalgo, penitente. después de Pedro Hidalgo, decía Beli, venía o vino Paco Jiménez de alcalde, Sí, Francisco Jiménez. sí. Con Francisco Jiménez prácticamente se tiró, bueno, pues un buen número de años también. Él estuvo, si mal no recordamos, 9 años de concejal, desde el año 67 hasta el 74, efectivamente. Fueron un buen número de años, ¿no? De años, sí. Y también fue porque le comprometieron de algún modo a seguir también, ¿verdad? O con Paco Jiménez quiso seguir también, Claro, ¿verdad? sí. ¿Él qué le hablaba de aquella época, de sus responsabilidades en el ayuntamiento? Pues como sanroqueño, la verdad, él lo llevaba todo con mucho bien y le gustaba trabajar. Y además teníamos mucho contacto, entonces los concejales, cuando había en la feria salíamos todos juntos, con Loli, que desde luego es una extraordinaria, pues teníamos todas las señoras de los concejales contacto, en feria, cuando había algún acontecimiento, íbamos, y la verdad, y aparte del trabajo del ayuntamiento. ¿Le reconocieron su trabajo en el ayuntamiento? Pues yo creo que sí. Él Sí, cuando se hombre. marchó del ayuntamiento, precisamente, aquí estamos viendo una imagen ahora donde Paco Jiménez, don Francisco Jiménez, alcalde, le imponía además una insignia, no recordamos de qué, ¿verdad? No hemos podido recoger el dato, pero decíamos que cuando él se marchó, ¿qué pensó? ¿Lo dejaba con cariño, lo dejaba con pena, tristeza? Bueno, pues sí, lo dejó porque ya llegaba el tiempo, me imagino, o sea que se había cumplido y ya pues nada, lo tenía que dejar y lo dejó, pues sí, bien. Una nueva etapa para el servicio a los ciudadanos, ¿verdad? Algo que don Ángel tuvo inculcado desde muy pequeño, desde muy niño, fue su fe, su gran devoción. Un hombre profundamente religioso y creyente. Eso se lo incrustaron de pequeño. Él, eso siempre lo llevó consigo, ¿verdad? Sí, era un hombre de fe, desde luego. ¿Cómo vivía su vida religiosa? Bien. Pues bien, también fue de la adoración nocturna, que se reunían una vez al mes y estaban toda la noche en la parroquia. Pues sí. Y luego, como decían antiguamente, para no aburrirse, doña Beli, para no aburrirse, 7 hijos. No vea. 7 frutas que yo decía en el canasto, ¿verdad? ¿Cuál cogemos? ¿Cuál cogemos para comer? ¿Con qué fruta come? ¿Con qué fruta? Es verdad que difícil. Beli, ¿con cuánto quedan esas frutas? Con todo. Difícil. Con todo. Ahora no le están viendo, ¿eh? No, pero que lo estén viendo. Cada uno tiene algo y, en fin, con todo. Yo que no tengo distinción. Para mí son todos iguales. Primero vino Beli, Juan y Manolo, en Tánger. Sí, nacieron en Tánger. Tánger. Pequeñitos todavía, se vienen para acá y luego ya vienen al mundo Ángel, Jesús, Enrique, Lidia y María Ángel. 7. Sí. Y 2 9, una casa con 9, divertida por lo menos, ¿verdad? ¿Eh? Pues sí. Pero en fin, todo salió, en fin, va saliendo bien y todo bien. ¿Cómo era? Porque yo siempre me lo digo, hombre, nosotros hemos sido también 6 hermanos, somos 6 hermanos, y tampoco éramos pocos, éramos ya un grupito numeroso, claro. Pero con 7 y 2 9, pues en una casa es difícil de organizarse, ¿verdad? Si no está todo muy cronometrado. Hombre, claro, eso sí, hay que organizarse. Ahí la madre de la casa tiene que poner Y se va a ver un las poquito... cuentas claras cada uno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era la vida entre los hermanos cuando pequeñitos? ¿Se llevaban bien entre ellos? Muy bien, sí. Ellos se han llevado siempre muy bien y Juan ha sido siempre un poco responsable también de los hermanos. En fin, yo no... Ahora que no nos escuchan, ¿cuál es el más travieso? ¿Cuál era el más travieso de todos? ¿Le pegaba al hermano y así? ¿Cuál era? Pues travieso, no sé, mis hijos no han sido traviesos. Han sido niños normales, pero así, pues no, han sido niños muy normales. Hombre, las cosas de diario, de cada día, pero la verdad no me han dado mucho que hacer. No sé en lo que habrá dependido, pero no. Peli, ¿qué decía el padre de los hijos? Estaba muy orgulloso de sus hijos. ¿No? ¿Tenía algún ojito derecho o no? No. No, de verdad que no. ¿No? Y luego a María Ángeles, que no la pudo conocer, ¿verdad? Eso sí, María Ángeles.
que nació a los 3 meses de faltar su padre. ¿Qué le habéis transmitido a María Ángeles de su padre? Pues todo, porque en casa se habla de Ángel y ella pues siempre ha escuchado hablar de su padre, y además que cuando su hermano se pone a contarle algo, pues lo escucha todo con mucha atención y está ella muy atenta de todo lo que se habla de su padre. Sí. ¿Qué diría hoy don Ángel de su hijo el sacerdote, por ejemplo? Pues estaría muy contento y satisfecho de su hijo sacerdote, de su hijo que trabaja ahora en el registro, de su hijo Ángel como comerciante y todo lo que lleva, de su hijo Jesús, de todo, de Enrique, de Lidia, de todo. Era joven, demasiado joven, Sí. solo 55 años, y un 15 de enero se fue. Eso fue todo muy rápido, ¿verdad, Belén? Fue rápido, sí. La enfermedad se le presentó en 15 días. En 15 días se nos fue. Se le presentó un tumor en el pulmón y muy galopante. Empezó con metástasis en el ojo y ingresamos, nos fuimos a Sevilla la víspera de Reyes, ingresó el día de Reyes y el 15 de enero faltó. ¿Él supo que se iba? Pues no, porque fue todo tan rápido que no se dio cuenta, o sea, ni sabía la enfermedad que tenía, no lo supo. Su despedida fue, cuentan las crónicas de la época, que está escrito en los periódicos además, cuentan los amigos y los sanroqueños que fueron a decirle el último adiós, que fue una despedida ejemplar de todo un pueblo, ¿verdad? De todo. Vinieron gente como de la línea de Algeciras, de Ceuta. Bueno, fue... Sí. Todavía hay gente que recuerdan el día que Ángel se enterró. ¿Y usted qué pensó el día después? Y el día después, pues no sé, tantas cosas. Pero bueno, yo sé que tuve mucha fuerza y que le doy gracias a Dios de esta fuerza que me dio, porque yo sé que eso no venía solamente de mí. La vida tenía que seguir adelante y no podía esconder la cabeza bajo el ala, porque no podía ser. Y Dios me ayudó a sobrellevar todo lo que venía. Y nada, siguió la cosa adelante. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Y no ha faltado ni un día a casa, ¿verdad? No. ¿Qué va? Está presente siempre. Siempre. Sí. ¿Qué le dicen ahora sus hijos a los nietos del abuelo Ángel? Pues me imagino que le hablarán, si le hablan de eso. Hoy precisamente a las niñas pues se lo he dicho que iba a venir a Televisión de San Roque y han estado viendo la foto de su abuelo. Y nada, han estado viendo mis nietas porque están aquí en San Roque, vienen aquí al colegio. Y la han estado viendo y eso, y me han estado preguntando y sí, pues sí, recuerdan. Bueno, incluso yo no tengo costumbre de ir al cementerio en los difuntos ni en los santos, pero mi nieta María vio que su padre llevaba flores al cementerio el día de los santos y le dijo a su padre que la llevara y dijo, no, yo no te llevo. Y a su abuelo Bernardo le dijo, yo quiero ir al cementerio porque yo quiero ir a ver dónde está enterrado mi abuelo Ángel. Y su abuelo Bernardo la llevó a María. El recuerdo. ¿La distancia olvida? No. Eso está siempre presente. Y cuando le vuelvas a ver, Beli, ¿qué le vas a decir? ¿Qué es lo primero que le vas a decir? No sé. Recordaréis. Además, yo de hecho quiero, el día que mis hijos lo saben, que el día que yo muera, quiero que me incineren. Y si puede ser, saquen los restos de Ángel y lo incineren conmigo y que después la ceniza la echen allí en Torre Guadiana. Yo eso es lo que quiero y mis hijos lo saben, que es lo que quiero que se haga. Y entonces pienso que nos volveremos a unir.
volveréis a recordar Tánger, Tetuán, Claro. los barcos, las maletas cuando llegaste a San Roque, las fatiguitas del principio para acoplarse aquí, Mucho, sí. ¿verdad? A mí me costó bastante adaptarme a... Pero en fin, lo llevé bien, pero claro, que era que no, era mi vida toda en Tánger y me costó bastante adaptarme a la nueva vida. Pero bien, me acostumbro y vivo las circunstancias que me va dando la vida y la voy viviendo pues bien. Una mujer que sabe torear tempestades, ¿verdad? Y eres una sanroqueña más. Hombre, claro que sí. Pero ganada con muchísimos méritos. Claro que sí, me siento una sanroqueña y me da mucha pena a veces de las cosas que pasan en San Roque y todas esas cosas, sí. Beli, los niños han crecido que no veas, ¿eh? ¿Quién te lo va a hacer? Es verdad. ¿Eh? Sí. Hoy cuando miras un poquito de reojo para atrás y dices, los pequeñines que eran allí y la lata que daban en el sofá y lo que hoy son, los años, ¿verdad? Los años. ¿Ha hecho falta ser una mujer valiente para sacar adelante tantos proyectos? No, yo pienso que no he hecho más que mi obligación. Yo no he hecho nada de más. Yo he tenido que sacar a mis hijos adelante y no he hecho pues nada más que lo que tenía que hacer. Pienso que no tiene ningún mérito. Era salir adelante con la ayuda de ellos, como siempre digo, porque ellos me ayudan bastante y nada, ahí estamos, porque eso tenía que ser así. O sea que no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Beli, ¿cuál fue el mensaje, el ejemplo mayor que os pudo haber dejado Ángel? Pues ser como fue, un hombre muy íntegro, muy formal, muy metódico en todas sus cosas y yo pienso, o sea, que eso es el ejemplo, porque ellos los más pequeños, pues claro, pero Juan en todas sus cosas, en muchas cosas que ha escrito, siempre la presencia de su padre la tiene en muchas cosas, porque claro, fue el más mayor y claro, y el ejemplo de su padre era un hombre excepcional. ¿Qué fue lo que Ángel aprendió de la vida? ¿Qué fue? Pues yo pienso la experiencia de estar siempre fuera, de estar con la persona. Muchas veces venía tarde y yo decía, oye, ay, qué tarde ha venido a comer. Es que aparte del trabajo uno tiene que ser confesor y de todo, porque la gente te consulta cosas y hoy este señor pues, me ha dicho que me quedara porque tiene este problema, esto y lo otro. En fin, él se daba mucho a los demás, mucho. Tanto que el recuerdo de la gente, que el recuerdo de los convecinos pervive todavía, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? Cuando él iba a Málaga, que se iba temprano, se levantaba temprano y veía el aceite, tenía que mirar el aceite del coche, y entonces Alfonso, eso se ponía a barrer la puerta de la tienda, estaba allí, y él muchas veces se hacía el entretenido y eso, hasta que no entraba ella adentro, pues no cogía él y se iba para que no se quedara allí sola, o sea, cosas de esas y muchas cosas, muchos detalles, muchas cosas. Cuando el tiempo va ocurriendo y nos van saliendo canas y vamos convirtiéndonos en adultos, pensamos que casi todo lo que hicimos en la vida, Beli, ha merecido la pena. Hombre, por supuesto. Claro que sí, que ha merecido la pena todo. Claro que sí. Estamos viendo en estos momentos precisamente una foto un tanto histórica, ¿verdad? Porque son muchísimas de las personas que participaron en ayuntamientos previos a la transición, en los que, como decimos, Ángel Piña Cruces participó activamente, además, como concejal del ayuntamiento. Pero vamos a tener la oportunidad de ver ahora una foto también entrañable. La familia Piña al completo, porque aunque don Ángel
no estuviera. No, sí está, efectivamente, perdón, sí está en esa foto. Es una pequeña posterior en la que no estaba. Exactamente, él está en la fotografía. Decíamos la familia Piña al completo, o casi al completo, ¿verdad? Porque faltaba la pequeñina. María Ángeles. Faltaba la pequeñina. ¿Él qué pensaba cuando os veía todos juntos en casa y cuando estaban todos los niños allí, uno revoloteando, otro para arriba, otro para abajo? Pues Ángel fue muy buen hijo y muy buen padre y mejor esposo. Y entonces él estaba muy satisfecho de sus hijos, claro que sí. Y bueno, cuando venía por la noche le contaba yo las cosas del día, lo que había hecho uno, lo que había hecho otro, porque hay veces que cuando él llegaba, pues ya estaban acostados. Era muy buen padre, estaba siempre, sus hijos los quería mucho. Estamos ya, Beli, en los últimos minutos. Esto ha pasado volando. Tengo que agradecerte que hayas estado con nosotros, que haya aceptado venir esta noche aquí. ¿Por qué ha venido? Pues yo pienso que cuando me lo propusiste era una obligación venir, porque además me proponías venir a hablar de Ángel. ¿Y cómo no iba yo a venir a hablar de mi marido? Y eso, y un recuerdo. Pues sí, y yo lo agradezco, te lo agradezco también que hayas pensado en él, en que yo viniera para esto. Sé que no le conocí personalmente, pero ¿quién no ha oído hablar de don Ángel Piñas Cruces, verdad? Sí, es verdad. En San Roque. Era no un compromiso, sino una responsabilidad el que algún día habláramos como hoy lo hemos hecho, un poco, bueno, distendido y entrañable, como pretendemos que sea este tipo de programas, de los que, por cierto, ya nos quedan pocos en esta temporada y en esta televisión. El tiempo está ya agotando sus últimos instantes y antes de despedirnos yo quisiera que, aprovechando que esta noche no le ve nadie, seguro, ni tampoco los niños, seguro, pero alguien los verá, ¿cuál podría ser, Beli, ese mensaje que transmitieras, que trasladaras, que dieras a los hijos, ¿no? A sus hijos, sobre lo que su padre fue? ¿Qué le dirías a los hijos de lo que su padre fue? Pues no tengo que decir en nada porque ellos lo saben, que yo siempre le hablo de su padre y ahora mismo pues ellos saben todas las cosas que yo siempre he dicho de su padre, que ha sido un hombre ejemplar y o sea que ahora mismo pues no sé, porque ellos lo saben. En el año 1988 la Universidad Pontificia Salesiana, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación en Roma, recoge una tesis de licenciatura del sacerdote Juan Piña Batista, hijo mayor de don Ángel, que fue precisamente la que le sirvió de algún modo para su aprobación, ¿verdad? Y su introducción en el mundo sacerdotal. Una tesis enorme, muy grande, muchísimas páginas, muy amplia. En la primera página hay una dedicatoria que es precisamente con la que ustedes me van a permitir que yo cierre este programa de hoy. Dice así: cualquier realización de nuestra historia personal, por irrelevante que sea, nos remite a quienes hicieron posible nuestra existencia. Más aún, si además de transmitirnos la vida, establecieron las bases para que ésta se llenara de trascendente horizonte a través de la privilegiada mediación de la fe que se obra en el calor del hogar familiar. A mi padre y a mi madre. Él fue, ella es, ambos son en el eterno hoy de Dios. Beli, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Sé que te ha costado un poquito, ¿verdad?, arrancarte sentimientos del alma y del corazón, pero Lo he hecho muy a gusto. espero que cuando te Por encuentres... tratarse de lo que se ha tratado. Cuando te encuentres con él, cuando te vuelvas a ver, te diga con
con más cariño, posiblemente que otras veces también, ¿verdad? Que siempre te lo dijo. ¿Por qué hablaste tanto de mí? Si de mí no tenías que haber hablado tanto. Ha merecido la pena y ha sido un orgullo tenerte esta noche aquí, Beli. Muchas gracias. Volveremos la próxima semana, Dios mediante, nuevamente a acercarnos al recuerdo y al sentimiento. Muchas veces es difícil introducirse en personajes que uno no ha conocido, ¿verdad? Pero, y lo decía antes de empezar el programa, precisamente a Beli, se lo decía, cuando veo a cualquiera de sus hijos, pues veo al padre. Entonces, para que uno, humilde presentador y locutor de televisión, se tenga que introducir en su papel, entrecomillado, de presentador, pues en esta ocasión yo me he servido solamente de la generosidad y de la amistad que comparto no solo con Beli, sino con todo y cada uno de sus hijos. A ellos y a ella le dedico además este programa. Hasta la próxima semana, amigos. Doblan las campanas, se llevan a mi amor y en mi pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado. Cuando paramos, ¡jopa!